Girard nace en Aviñón en 1927. Su padre era el bibliotecario de la gran biblioteca que hay en Aviñón, la Biblioteca Papal, y bueno, de ahí viene en parte su gran cultura. René Girard vive en Francia hasta pasa ahí la Segunda Guerra Mundial. En Francia se dedica al arte, a galerías de arte, pero posteriormente va a Estados Unidos, en donde comienza una carrera académica, sobre todo de literatura. A principios de los años 70, 72, se publica lo que muchos consideran su obra más importante, que se llama La violencia y lo sagrado. Ya no es un libro de literatura, sino es un libro antropológico importantísimo. Nunca sale, por así decirlo, del mundo académico, y sobre todo de estos departamentos de francés en Estados Unidos, pero poco a poco va trascendiendo su obra a otros ámbitos de las ciencias sociales. Y los conceptos básicos de su obra son, pues se ha dicho generalmente tres cosas, ¿no? Uno es el concepto de deseo mimético. Su idea es que el deseo nunca es espontáneo, sino que siempre imitamos a alguien más. Desde que nacemos imitando a los demás, imitando los deseos de los demás, queriendo ser como los demás. No envidiamos porque nos gusten las cosas, sino porque estamos imitando a otras personas. Y de ese concepto de la agresividad humana, o de que el deseo nos puede llevar justamente a una situación conflictiva, nace su segundo concepto. ¿Cómo es que pasamos de este deseo destructivo a poder conformar una sociedad, a crear una cultura con reglas que nos permita convivir? ¿Y cómo lo hacemos, dice él? A través de un mecanismo que se llama el chivo expiatorio. No que dejemos de ser violentos, sino que enfoquemos la violencia en uno solo, para que así podamos tener todos una catarsis, establecer una serie de límites, establecer reglas, tabús, prohibiciones, que justamente nos permitan convivir. El tercer gran concepto de Girard es la desmitificación. Dice, sí, pero ese mecanismo del chivo expiatorio, que bien puede servir para instaurar un orden inicialmente, tiene un límite. El límite consiste en el momento en el que ya no hay un consenso sobre quién es el culpable y a quién debemos linchar. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando las sociedades se complejizan, cuando se empieza a analizar que el chivo expiatorio no es más que un chivo expiatorio que no tiene la culpa de todos los problemas, y en ese momento deja de funcionar ese mecanismo mitificador. Eso que Girard llama la cristalización mítica. Y entonces ya no es tan fácil expulsar el mal hacia un exterior, ya no es tan factible ni tan creíble contagiarnos todos de la creencia, un concepto que utiliza mucho Girard, de la creencia de quién es el culpable, sino que ya hay muchos culpables en la sociedad, y eso va volviendo cada vez más inviable y más ineficaz el mecanismo del chivo expiatorio. Lo mismo se ha utilizado para explicar psicología, se le utiliza en crítica literaria, antropología, y en nuestro terreno, que es la ciencia política y la teoría política, se utiliza también muchísimo en la teoría social. Hay incluso manuales de cómo abordar el conflicto, reconciliación después de una guerra, tiene usos muy prácticos también René Girard, ¿no? Una parte importante de su legado es justo la comprensión del deseo, la comprensión de por qué llegamos a un momento conflictivo, el hecho de que la construcción del otro en términos de chivo expiatorio es poco útil en nuestro tipo de sociedad, sino que hay que construir justamente otro tipo de soluciones mucho más razonables. Uno de los mayores legados de Girard es justamente mostrarnos lo mal que funciona ahora el mecanismo de chivo expiatorio y cómo nos lleva a una escalada violenta una y otra vez. A pesar de que es muy cómodo utilizar el mecanismo de chivo expiatorio porque nos quita responsabilidad, nos da explicaciones fáciles, nos coloca como los buenos, dice Girard, deberíamos renunciar a este mecanismo porque cada vez es menos eficaz, cada vez es más destructivo entre grupos, la lógica entre grupos, entre partidos políticos, lo único que va a hacer es que escale en la violencia, el conflicto, y lo mismo entre países, ¿no? Ese es el gran legado de René Girard, advertirnos sobre lo malo que es seguir utilizando este mecanismo, aunque parece el más cómodo y fácil que muchas veces utilizamos.